¿Listo? Muy buenos días, otra vez es un placer para nosotros estar transmitiendo desde aquí para ustedes, desde el Templo Fuente de Vida, con el pastor Esteban Reyes, a través de sus canales de Fuente de Vida. En esta mañana los invitamos a que canten este canto con nosotros, se llama Tu nombre levantaré. Y por cierto, de una vez aprovechamos para felicitar a todos los papás en su día, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga y siga bendiciendo nuestras vidas. Gracias. Muy buenas tardes a todos, las personas que nos escuchan y que nos ven en sus hogares. Estamos transmitiendo desde Fuente de Vida, el pastor Esteban Reyes. Este canto que escuchábamos hace un momento nos hace recordar el entusiasmo y la alegría con la que todos los que somos creyentes y a nivel histórico en todas las generaciones hemos adorado y glorificado al Señor con alabanzas. Y precisamente hoy vamos a estar revisando el Salmo número 1, que es la apertura de este salterio o este himnario que se usaba, esta compilación de cánticos que se usaba y todavía se usa en la nación de Israel, y hoy es parte del canon de las Escrituras. Y vamos a revisar algo que nos va a ayudar a todos acerca de cómo es la manera adecuada de venir en adoración o presentar una vida
de adoración delante de Dios. Yo quiero, antes de iniciar, felicitar a todos los papás, todos los que somos papás en la iglesia Fuente de Vida, en la iglesia La Gracia, a los papás de todo Ciudad Juárez, las personas que nos ven en otras partes de la República y también en Estados Unidos. Yo les mando un saludo a todos y bueno, es mi deseo que la gracia del Señor sea sobre cada uno de los que estamos forjando vidas, que estamos labrando los corazones de hijos, para que el Señor nos siga dando de su gracia y su favor. Dice Jesús: separados de Él, nada podéis hacer, y pues es importante que estemos buscando al Señor. Quisiera que leamos, acompáñame ahí donde estás, el Salmo capítulo 1. Vamos a estar revisando estos 6 versículos de este capítulo y vamos a estar compartiendo en esta hora. Repito, Salmo capítulo 1. Mientras buscas, voy a hacer una breve oración para preparar nuestros corazones para la palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros. Límpianos, purifícanos, Señor, que tengamos un corazón limpio y dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego que vengas y retires del corazón y de la mente todo aquello que estorbe para que tu palabra venga y sea un aliciente. Señor, que este es un bálsamo para nosotros. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer Salmo 1 y dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Este es un salmo que da apertura a la colección de himnos que tenía el pueblo de Israel, de cánticos que se entonaban con motivo de adoración al Señor. Y desde el primer capítulo de la Biblia encontramos la presencia de una ilustración que usa este salmista para hablar acerca de aquellos que están en el Señor, para aquellos que tienen la facultad de ir y adorar al Señor, aquellos que pueden presentar su ofrenda de alabanza al Señor. Y desde el Génesis nos encontramos con la figura de un árbol. Y me gusta el Salmo 1 porque está hablando de un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Desde el primer capítulo de la Biblia encontramos los dos. Encontramos a un hombre y encontramos el árbol. Los dos fueron muy importantes en el plan de salvación, en el plan de Dios para la redención del hombre. Y la palabra árbol, si pensamos en los árboles como tales, está mencionada 201 veces en la Biblia. La palabra madera, por ejemplo, 140 veces. Pero encontramos también dentro de esas 200 veces que está mencionado la palabra árbol, 24 variedades de árboles en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy vamos a revisar cómo este pasaje nos menciona cómo debemos nosotros ser como un árbol. Hoy es Día del Papá y este día por la mañana fui alegrado con unas cartas y con mensajes y con recados de mis hijas. Una de ellas me dio una bolsa de chocolates, otra me regaló un dulce también grande y me hicieron dibujos y para mí fue un deleite.
La pregunta es, ¿cómo puedo saber yo que estoy siendo un padre adecuado? ¿Cómo puedo saber yo que realmente mis hijos están encontrando en mí aquella fuerza y aquel sostén que Dios demanda de mí como hombre para ser un padre? La Biblia menciona a los árboles y este pasaje menciona al árbol como algo fundamental, algo importante. ¿Ok? Me acuerdo de este pasaje en Génesis. Vemos la imagen de un hombre detrás de un árbol, un hombre huyendo, un pecador tratando de esconderse de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Adán y Eva se esconden detrás de los árboles, dice la Escritura. Dice Génesis 3:8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Desde el primer pecado, los hombres han tratado siempre de esconder sus malos hechos y los pensamientos de Dios. Dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero hasta el día de hoy ninguno ha logrado esconderse de Dios, dice la Escritura. Adán fue descubierto por su pecado. Adán y Eva pensaban que por haberse escondido entre los árboles, Dios no iba a descubrir su desobediencia a su palabra. Pero por tener confesada su falta, Dios de una manera providente les prometió perdón y vida eterna. Y entonces Adán salió descubierto detrás de ese árbol y fue salvo. Ahora encontramos casos de gente que se esconde buscando guardar su pecado, pero Dios al final los descubre. Por ejemplo, el caso de Josué capítulo 7 con Acán. Acán trató de esconderse de Dios, pero también fue descubierto y castigado con la muerte. Ananías y Zafira en el libro de los Hechos capítulo 5 también engañaron a la iglesia, dice la Biblia, mintiendo acerca de sus bienes, pero Dios les reveló su engaño al apóstol Pedro y ellos sufrieron las consecuencias. Dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos que ellos trataron de engañar al Espíritu Santo. Vemos también otro caso de un hombre que se sube a un árbol, hablando de árboles en la Biblia. Me acuerdo de un hombre perdido, un hombre desechado por la sociedad, un hombre pecador, esforzándose por conocer a Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 4 dice, corriendo delante, estamos hablando de Zaqueo, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Entonces Jesús iba a pasar por ahí, Zaqueo sabía que él estaba cerca, quería verle y no importaba el costo. Cuando buscamos con todo el corazón, Dios toma nota. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Zaqueo tenía dinero, Zaqueo tenía buen trabajo, pero se humilló para ver a Jesús y fue recompensado. También tenemos en la Biblia un caso de un hombre que estaba debajo de un árbol. Natanael era un hombre religioso, sincero. Cuando Jesús lo encontró y lo llama para ser uno de sus discípulos, fue reconocido Jesús como el Mesías, y Natanael se humilló delante de él y le siguió. Dice Juan capítulo 1 en este caso, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Jesús lo vio debajo de un árbol. Era un judío, posiblemente era un discípulo de Juan el Bautista, según lo que dicen los estudiosos. Jesús dijo que era un verdadero israelita. Dice la Biblia que él le dijo en quien no había engaño, era alguien honesto. Ahora, también nos encontramos con otra imagen de un hombre que estaba sobre un árbol. Y esta es la imagen de un hombre que voluntariamente entregó su vida para la muerte, para poder rescatar la humanidad de la condenación del infierno. Dice Lucas 23:33, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En este madero donde Jesús murió por ti y por mí,
Tenemos una muestra del amor divino, del amor de nuestro Padre Celestial revelado de una forma gloriosa. Ahora, vemos todas estas imágenes de árbol en la Biblia, pero los Salmos es un mensaje directo para ti, para mí, para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. ¿Qué podemos rescatar de este pasaje? Bastante. Aquí tenemos a un hombre fuerte. Hace la descripción este salmo de un hombre estable, un hombre constante en la obra del Señor. Dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me llama la atención porque empieza primero el versículo 1 diciendo, cuán bienaventurado, está diciendo, qué bendición, qué tan bendecido es el hombre que no anda. Cuando habla de no anda, está diciendo, no camina, no transita en el consejo de los impíos. Aquí hay tres verbos que usa el versículo 1. Está diciendo, bendecido es el hombre, número 1, que no anda, número 2, que no se detiene, y número 3, que no se sienta. Lo que está diciendo es que no anda, está diciendo, no transita, no camina en el consejo de los impíos. Lo segundo dice, no se detiene tampoco en el camino de los pecadores. Y por último dice, no se sienta en la silla de los escarnecedores. Son tres verbos que está hablando, una imagen activa de este pasaje nos presenta tres cosas que el hombre de Dios no hace, tres cosas que el hombre que es justo no hace. Lo primero que dice es, no anda con los malos, no anda siguiendo el consejo que está fuera de las Escrituras. Dice, no se detiene en el camino de los pecadores, no pierde el tiempo en estar cavilando con los pecadores. Dice, no se sienta en la silla de los escarnecedores. Y en contraste, dice, se deleita en la ley del Señor. ¿Okay? Cuando está mencionado el versículo 3, dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Está diciendo que son personas que son fuertes como los árboles, son considerados más fuertes que las plantas. Su madera tiene muchos usos y muchas veces dura por muchos años. Todos tenemos muebles de madera en casa y vienen de árboles frondosos, fuertes, que alguna ocasión tuvieron su gloria y su grandeza. Entonces los árboles son conocidos por su crecimiento, por su fuerza y por su fruto. Dice el Salmo 52:8, y esto nos ayuda mucho a ver cómo es el crecimiento de un árbol, cómo es el crecimiento del hombre. Dice, yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios. Un olivo verde es un árbol frondoso y es un árbol grande, fuerte, difícil de desarraigar. Dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Una actitud gloriosa de aquel que es un hombre piadoso, de aquel que está en el Señor, de aquel que está buscando agradar a Dios, de aquel que es un justo. Estar en la casa de Dios, dice, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo quiero hacer una aclaración. En este momento mucha gente está en frustración porque no nos estamos congregando ya por más de 2 meses. Mucha gente quisiera estar en la iglesia y claro, es mi caso también. Pero cuando leemos este salmo, por ejemplo, en el 52:8, nos encontramos, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es el templo físico. La casa de Dios no es el lugar donde nos congregamos todos. La casa de Dios habla y hace una evocación de la iglesia. Y cuando nosotros somos incluidos en la familia de Dios, cuando estamos nosotros incluidos en la familia de Dios, entonces nosotros nos hacemos o nos sabemos en la casa de Dios. Y luego enseguida dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Esto nos debe alentar a todos los que estamos desesperados, todos los que queremos ya congregarnos. Yo sé que en algunas partes del país ya algunos ya se empezaron a congregar, eso me da mucho gusto. En Estados Unidos bastantes ya se empezaron a congregar, si no es que todos. Pero aquí en nuestra región todavía no nos congregamos.
Sin embargo, la esperanza que tenemos es que estamos nosotros, somos parte de la casa de Dios. Dice el apóstol Pablo que somos un edificio que está siendo construido, y ese constructor y ese, dice la Biblia, arquitecto y perito es Cristo mismo. Luego entonces nosotros nos sabemos como el olivo verde. ¿Quién es el que está como un árbol? Dice, como dice el versículo 3, firmemente plantado junto a corrientes de agua, aquel cuyo deleite está en la presencia de Dios. Aquel cuyo deleite está en la misericordia de Dios, confiando, dice, eternamente y para siempre. También dice el Salmo 92:12, y eso me llena de gozo. Dice, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y cuando tú estudias un poco acerca de cómo están los cedros en el Líbano, te encuentras con los árboles más frondosos, más anchos y más difíciles de desarraigar en toda la tierra. También los árboles crecen porque tienen vida. En este pasaje dice aquí la escritura, el versículo 3, será como árbol firmemente plantado. Yo quiero que notes que este árbol no es un árbol que creció porque cayó una semilla, no fue un árbol que creció porque por ahí alguien iba caminando y perdió una semilla. Hace unos días me comí una fruta y mi deseo era dejar secar la semilla, y entonces la planté, y llevo varios días regando ese lugar donde planté mi semilla y no veo fruto todavía ni siquiera veo nada verde. Pero yo tengo la conciencia y de que en algún momento va a dar fruto, en algún momento esa semilla va a reventar y va a dar fruto. Pero fue intencional mi trabajo de ir y plantar esa semilla, y estoy seguro que dentro de no mucho tiempo voy a tener como consecuencia de mi acto de sembrar un árbol de durazno. Ahora, en el caso del Señor, dice la Escritura, que Él nos ha plantado, será como un árbol firmemente plantado. No es un árbol que creció por obra de la casualidad, sino que fue firmemente, intencionalmente plantado. Y luego la locación dice, junto a corrientes de agua. Está diciendo, fue plantado intencionalmente cerca de un río, cerca de un arroyo, en donde jamás le va a faltar su alimento, en donde jamás se va a secar. Y entonces, como consecuencia, dice el versículo 3, da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchitará, venga cualquier tiempo que venga, sea la estación que sea. Los árboles que están junto a un río siempre están reverdeciendo, siempre están como si fuera primavera. Dice, en todo lo que hace, prospera. Es un árbol que intencionalmente es colocado en el lugar adecuado, asegurando que no le falte el nutriente, asegurando que no le falte el alimento, asegurando que no le falte el agua. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5, porque fue exactamente lo que Cristo hizo en nosotros. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto nos está diciendo que nosotros, siendo una semilla seca, muerta e inerte, el Señor nos sembró intencionalmente junto con Cristo, de tal manera que nosotros, por cuanto Él ha resucitado, nosotros ahora tenemos vida, y por gracia es que hemos alcanzado salvación. Me dice este pasaje, es un hombre que no anda. Es un hombre que no camina igual, que anda con un caminar diferente, dice la Escritura, que los impíos. Y un impío es aquel que no tiene ningún deseo de tener contacto con Dios. Un impío es aquel que no tiene ninguna sola inclinación por buscar a Dios ni por atender su voluntad. También dice, no se detiene. Es alguien que no se estanca, que no titubea, es alguien que en ningún momento tiene duda. Es alguien, dice, que no se estanca en el camino de los pecadores. Es alguien que no busca detenerse para coquetear con el pecado.
Es alguien que no está deseando las cosas del pasado. Es alguien que tiene su mirada puesta en Cristo. Es alguien que tiene, como dice el apóstol Pablo, su mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. Es alguien que no coquetea con el pecado. Es alguien que es radical. Es alguien que sabe cuál es su objetivo. Es alguien que sabe cuál es su meta. Y dice el apóstol Pablo, puestos nuestros ojos en Él, dice, ni se sienta. Y cuando dice que no se sienta, está diciendo que no da marcha atrás. Está diciendo que hay cambios constantes. Es alguien que va avanzando. Y Dios nos ha plantado en un lugar específico en donde su palabra nos nutre, en donde el Espíritu Santo nos va guiando, dice la Escritura, en toda verdad y en toda justicia. Nos va llevando de la mano, nos ayuda a crecer en santidad. Y nos da una identidad con Cristo y nos corta la identidad que teníamos con el mundo y con la vida de pecado. Y ahora no somos conformados a la manera de vivir de antes, sino que ahora tenemos nosotros un estándar, un modelo. Y ese modelo, dice la Escritura, es Cristo, la estatura del varón perfecto. Entonces, alguien que está como un árbol y que ha sido plantado, alguien que intencionalmente Cristo ha arraigado junto a Él y en su gracia, es alguien que no puede permanecer estático. Es alguien que va cambiando, es alguien que va caminando en un camino de santidad y cada vez se va pareciendo más a Cristo. Leía a un autor esta semana y decía lo siguiente, dice, el creyente es alguien que no se detiene, sino que está en constante conquista. A veces la conquista es pequeña, a veces la conquista es más grande, pero estamos conquistando nuestra pecaminosidad, estamos conquistando nuestra mente carnal, estamos conquistando los apetitos de nuestra carne y cada día es una nueva batalla. Y esa es la manera de vivir de aquel que está junto a corrientes de agua. No nos detenemos. No nos detenemos con escarnecedores, no nos detenemos con pecadores. El cristiano se nota por su crecimiento constante, por sus convicciones, porque cada día más va creciendo en el conocimiento de la palabra, porque cada día su corazón está inclinado a agradar a Dios. Porque cada día lo que él habla, lo que él hace, lo que él piensa y sus decisiones está dominado por el poder del Señor y por la influencia gloriosa de la Escritura. La fuerza de los árboles está en sus raíces. Un árbol plantado donde hay agua va a crecer y tienen fuerza para aguantar las pruebas. Es una realidad. Dice Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino su hoja va a estar verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está diciendo, dice, junto a la corriente echará sus raíces, que significa que va a tener nutriente todo el año, toda su vida. La fuerza de los árboles está en sus raíces, la fuerza del creyente está en el Señor, la fuerza del cristianismo está en Cristo al centro. El conocimiento de su palabra, la sana doctrina, las santas escrituras. Cuando conoces la Biblia, cuando tienes tus pies plantados sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús, entonces seremos como un árbol junto a corrientes de aguas. Me encanta cómo Jesús llega con la mujer samaritana y le dice, si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Jesús está diciéndole a esta mujer que ella piensa en el cántaro que tiene con agua fresca, y un Jesús sediento llega y le ofrece agua viva a esta mujer. Le dice, si tú bebieras del agua que yo te daré, tú jamás volverás a tener sed. Y lo que le está diciendo es, el agua que yo te doy es un agua para el alma. Y es un agua precisamente que, como el árbol que está plantado junto a corrientes, jamás le va a faltar. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana,
si tú estuvieras plantada en mí, si tú supieras la palabra, si tú conocieras el poder glorioso, redentor del Evangelio, entonces tu vida sería otra y no tendrías necesidad de nada. Precisamente esta mujer vivía en una insatisfacción, había estado con muchos hombres, era una mujer que tal vez había buscado su deleite o su satisfacción para su alma en el matrimonio, y eventualmente había perdido el amor, o eventualmente la habían traicionado. Yo no sé qué hubiera pasado o qué pasó con esta mujer. Pero lo que dice la Escritura es que Jesús le dijo: has tenido tantos maridos, y con el que estás ahora ciertamente no es tu marido. Estaba juntada seguramente solamente. Pero esta mujer había encontrado al Señor de señores, que le podía ofrecer el deleite para su alma. No era una mujer que estaba en insatisfacción. Tal vez hoy vives en insatisfacción. Tal vez hoy estás abrumado por lo que está pasando, estar en casa tantas semanas. Tal vez estás en insatisfacción y estás buscando esa satisfacción en mujeres, a lo mejor en drogas, en alcohol, en vicios. Yo te digo, el Señor, al igual que con esta mujer, hoy te dice: hey, yo soy el único que puedo plantar tu vida junto a corrientes de agua, para que jamás tengas sed y la satisfacción de tu vida pueda venir, y el único que puede completar eso y ser nuestro deleite es Cristo. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Cuando dice en la ley del Señor está su deleite, significa que saboreamos la palabra, que nos nutrimos, que cuando vamos a las Escrituras, que cuando venimos a la palabra, cuando estamos nosotros escudriñando la Biblia, allí es donde nuestra alma saborea y donde estamos disfrutando la máxima satisfacción de nuestras almas. Pero esto solamente es posible si Cristo ha plantado nuestras vidas junto al agua gloriosa de su salvación. Dice: su ley medita de día y de noche. No es solamente ser plantado, sino también implica permanecer en ella. Este pasaje, el Salmo 1, está diciendo: bienaventurado el hombre que no anda, que no se detiene, que no se sienta, sino que con los pecadores, con los impíos. Dice: sin embargo, hay algo en él. Hay un aspecto importante que no es natural y tiene que ser de alguien que ha sido plantado intencionalmente. En casa tengo 2 pinos altos en el patio de enfrente, y hace unas semanas noté que había un pequeño brote de una plantita y me llamó la atención. Dije: qué bonita plantita. Nació una plantita en una poza triangular donde está el pino alto, y entonces dije: ¿qué será esa plantita? Y me empezó a llamar la atención. Entonces empecé a regar yo el pino, y con la intención también de ver cómo esa plantita iba creciendo. Cuando me doy cuenta, en un lapso de una semana, esa planta de repente estaba muy alta, y ya no solamente era un brote, eran varios brotes. Y empiezo a observarla y me empezó a llamar la atención. Dije: qué bonita, la voy a trasplantar, pero necesito saber qué es primero. Y me empiezo a fijar, y en eso me doy cuenta que son las hojas de un árbol que aquí conocemos como lila. Son árboles muy perniciosos. Son árboles que revientan banquetas, son árboles cuya raíz avanza y hacen destrozos en las casas, a veces en la cimentación. Cuando yo veo eso, me escandalizo, digo: yo no te quiero aquí. Entonces lo primero que hice fue traer una pequeña pala y empezar a escarbar profundo hasta que di con la raíz que venía de no sé dónde de la calle, y allá la reventé, la corté, y entonces saqué la raíz grande con el pedazo de retoño que estaba afuera. Cuando el árbol no es sembrado intencionalmente, estorba. Tal vez tú digas: yo soy creyente. Tal vez tú digas: a mí me gusta el cristianismo. Tal vez tú digas: yo voy a la iglesia y me deleito. Pero déjame decirte que si Cristo no es tu labrador, si Cristo no es aquel que vino y sembró tu vida en Cristo, en Él mismo, entonces tú no estás junto a corrientes de agua. Tal vez tú estás solamente
deleitándote en los cantos, deleitándote en la compañía, deleitándote en el compañerismo que tenemos como hermanos, deleitándote. Mucha gente me ha dicho, me gusta la alabanza, es que a mí me gusta cómo habla usted. Yo les digo algo, eso no es suficiente. Hay una marca interesante que habla este salmo y dice, número 1, si tú saboreas la palabra, significa que tú te deleitas en ella. Es tu deleite, tú la buscas intencionalmente. Si eres alguien que meditas, que estás en ella y que te deleitas, sientes que tu alma es satisfecha en ella, ¿sabes? Significa que has sido sembrado en el lugar correcto y esa es una obra de Cristo. Yo fui y desarraigué esa lila que estaba saliendo en una poza de mi pinito y la arranqué y dije, yo no quiero esos árboles de aquí. Después en el otro pino pasó lo mismo, fui y ya sabía que esos árboles son perniciosos, fui y escarbé profundo, saqué la raíz, dije no quiero aquí ningún brote de ese tipo. Amada persona que me escuchas, si tú has sido sembrada por Cristo y tu vida está plantada junto a corrientes de agua, entonces tú deleites en la palabra. Tú te deleitas en escuchar las escrituras. Tú te deleitas en la hora de la predicación. Tú te deleitas cuando abres las escrituras. Tu alma está sedienta y en momentos del día tú vas a las escrituras, revisas la palabra y tu alma es saciada. Y esto, hermanos y amigos, no es natural. Tiene que ser obra del Espíritu Santo en tu vida. Esto tiene que ser obra de Cristo habiéndote plantado. ¿Cómo saber si estamos plantados? Porque saboreas la palabra, porque te sabe sabrosa, porque te nutres, porque lejos de las escrituras te secas. Dice, y en su ley medita de día y de noche. La segunda prueba interesante es que permaneces en ella, no es solamente que la lees y dices, me gusta, me emociona. Yo he sabido de personas, yo tuve una tía lejana, que siempre que llegábamos a su casa tenía una Biblia abierta todo el tiempo. Y llegaba yo era niño, me acuerdo cuando llegamos ahí, vivía en otra ciudad, llegábamos y yo decía, wow, esa tía siempre está en la Biblia. Pues lo que resulta es que después me doy cuenta, cuando ella muere, me platica, no, es que la Biblia la usaba como un amuleto y siempre la ponía arriba de la mesa para que se fueran los espíritus chocarreros. La verdad es que ella no estaba en las escrituras. Ella simplemente abría la Biblia y cuando sabía que íbamos a visitar mis padres cristianos, entonces ella abría la Biblia, la desempolvaba o le cambiaba de página para que no se viera el polvo. Y entonces ella decía, para poder impresionar, que ellos piensen que yo estoy en las escrituras. No basta con eso. No es solamente saborear la palabra, no es solamente emocionarnos con la palabra, sino es permanecer en ella. No es solamente ser oidores, sino también ser hacedores. Y eso es lo que Dios llama a hacer, dice Efesios 6:10. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia es, su fortaleza viene de la palabra. Su fortaleza está en el Señor. Él es el río, Él es el agua que salta para vida eterna. Él es la fuente verdadera de vida, es Cristo mismo. Este salmo entonces nos está diciendo a nosotros, cuán bienaventurado es el hombre que está plantado por Cristo junto a aguas. Cuán glorioso, cuán bienaventurado es aquel que ha sido llamado por Cristo y que ha sido colocado intencionalmente de una manera firme junto a corrientes de agua. Otra de las evidencias que menciona este pasaje es que da su fruto a tiempo. Y cuando habla de fruto, el fruto de un árbol, dice en Génesis que los árboles fueron creados para el bien del hombre y deben producir buen fruto. Cuando un árbol no produce buen fruto, Jesús enseñó que entonces debe ser cortado y echado en el fuego. Dice Mateo capítulo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces debemos cultivar nuestras vidas para que produzcan fruto. Otra evidencia de que hemos sido plantados y cuyo labrador es Cristo, entonces es que tenemos un fruto apetecible, un fruto glorioso en nuestras vidas. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida
Y el que gana almas es sabio. Lo que está diciendo, el fruto de alguien que ha sido plantado por Cristo es vida. Es vida en sí mismo y es vida para otros. Dice, gana almas. También el Salmo 92, versículo 12 al 14, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y fíjate cómo termina este pasaje. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esto nos recuerda a Gálatas capítulo 5, que nos habla del fruto. ¿Cómo sabemos que hemos sido plantados por Dios y que ahora nosotros estamos unidos a Cristo? Dice, el fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu está en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo... Fíjate, quiero que notes el contexto. Dice, este fruto es el fruto que produce nuestras vidas plantadas junto a corrientes de agua. Dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que nos está diciendo es que si somos de Cristo, ya no es nuestros deseos, no son nuestros gustos, no son nuestras pasiones lo que nos mueve, sino que ahora somos gobernados por el poder del Espíritu Santo, porque Él es nuestro labrador, porque Él nos ha sembrado junto a corrientes de agua, porque Él ha asegurado nuestra firmeza y nuestra permanencia. Entonces nosotros, como árboles plantados junto a corrientes de agua, inevitablemente debemos dar un fruto apetecible, un fruto que nadie podría desechar. Dice este pasaje, contra tales cosas no hay ley. No hay nadie en esta tierra que no quiera amor, no hay nadie que no se deleite con el gozo, con la paz, con la paciencia. No hay nadie que diga, tú eres muy bueno, tú eres muy benigno. O no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Esa persona es bondadosa y eso está mal. No, dice, contra tales cosas no hay ley. Muchos de nosotros podemos estar como Adán atrás de un árbol. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás tú? Tal vez tú estás atrás de un árbol escondido. Hay muchos hijos de familia, y escúchame, le hablo a los jóvenes de las iglesias. Tal vez hoy tú estás atrás de un árbol, incluso si tú eres esposa de un creyente o esposo de una mujer fiel. Tal vez tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a estar escondido detrás de mi esposa, porque ella es la que va a la iglesia, porque ella es la que cree en el Señor, porque ella está plantada junto a corrientes de agua. Yo me voy a esconder detrás de ese árbol y yo sé que ese árbol me va a proteger a mí. Estás equivocado. Tal vez tú eres una mujer que dices, mi esposo ama al Señor, mi esposo lo admiro porque es ministro tal vez, o tal vez digas, yo lo admiro porque es un hombre que sirve en la iglesia, porque ama a Dios. Y él es cristiano y eso es suficiente para mí y yo me voy a esconder detrás de él. Adán estaba escondido detrás de un árbol creyendo que ese árbol frondoso los iba a esconder de su pecado, pero eventualmente tuvieron que rendir cuentas delante de un Dios vivo. Eventualmente, si tú te escondes detrás de un árbol bien plantado, yo te digo algo, tú no eres ese árbol plantado. Eventualmente el Señor te va a llamar a cuentas. Tal vez tú estás abajo de un árbol como Natanael, a lo mejor a la sombra de una higuera como estaba él, y al final de cuentas el Señor lo llamó. Él creía estar en una verdadera religión, él creía estar practicando la verdad, pero cuando conoció a Cristo, su vida fue transformada y el Señor entonces lo arropó con la sombra gloriosa de su gracia. No basta estar abajo de un árbol de religiosidad. El Señor nos llama a nosotros a estar bajo la cobertura de sus alas, a estar bajo la sombra de sus alas, para que nosotros entonces alcancemos gracia y salvación. Tal vez tú estás buscando la forma de subirte a un árbol, queriendo ver a Jesús a la distancia.
Tal vez tú estás buscando dónde estará el ministro perfecto, dónde será la iglesia perfecta. Tal vez tú estás buscando la alabanza perfecta, estás buscando el cristiano perfecto para observarlo y decir, yo quiero que sea mi modelo y quiero subirme y quiero ser o estar encima de ese árbol para poder yo estar a salvo. Déjame decirte que eso no es suficiente. Tú puedes estar atrás de un árbol, puedes estar debajo de un árbol, puedes estar encima de un árbol queriendo ver a Jesús, pero no es sino hasta que Jesús te habla a la distancia por tu nombre y te llama y te dice, hey, ven porque hoy quiero estar en tu casa. Es el Jesús que conocemos. O tú quieres hoy, y es la invitación que Jesús hace a nuestras vidas, vivir como un árbol, dando testimonio de fe, creciendo con la fuerza de un árbol, produciendo fruto para la gloria de Dios. ¿Cómo quieres vivir tú? Muchos de nosotros, yo te comparto mi testimonio. Yo crecí en un hogar cristiano, mis padres creyentes. Yo mando un saludo a mi padre y lo felicito por este día. Dios me ha bendecido con un papá que desde que yo nací ha servido al Señor con fidelidad, ha estado en varias organizaciones, él trabaja para un grupo misionero también, por más de 35 años ha estado trabajando en cárceles, ha estado plantando iglesias en la sierra, ha sido un hombre fiel al Señor y jamás le he visto yo renegar de la fe, ni jamás le he visto andar en consejo de impíos. Yo jamás lo he visto detenido ni sentado. Ha sido un ejemplo para mí. Pero al haber nacido en un hogar cristiano, yo creía que entonces era vivir o haber nacido detrás de un árbol. Yo veía ese árbol, yo decía, qué tremendo, qué glorioso es poder estar detrás de este árbol. Pero mi vida, lejos de estar en Cristo, aunque yo emulaba ser un creyente, aunque muchas veces yo fui constreñido por el Señor a responder a la salvación, mi corazón era endurecido y yo viví por mucho tiempo lejos de Cristo, aunque estaba en un hogar cristiano. Y no fue sino hasta que un día el Señor me llamó por mi nombre y el Señor trajo a mi vida un llamado específico a ser plantado como un árbol. Y eso fue ya siendo un hombre adulto. Y pasaron años. Yo creía que porque mi papá era un siervo de Dios, yo ya estaba del otro lado. Y eso es un engaño. Tal vez hoy tú digas, mis padres son creyentes y yo por eso entonces ya tengo el beneficio de ser creyente. No te engañes. Busca al labrador, busca al Señor. Dice la Escritura que Él es nuestro alfarero. Pídele al alfarero, ven y hazme de nuevo. Como decía Nicodemo, ¿cómo puedo hacerle para yo entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu. Y aquí otra vez nos recuerda, el que no nace junto a corrientes de agua, el que no es plantado junto al río, entonces no es posible que haya cambios, no es posible que sea alguien piadoso y alguien justo. Dice el versículo 4, en contraste, es un pasaje de contraste entre los justos y los impíos. Y dice el versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Me gusta la versión de 60 que dice, son como el tamo. Es una expresión que nuestros campesinos conocen muy bien. El tamo es lo último que queda después de que se levanta el maíz. Son como tamo que se lleva el viento. No hay firmeza. Dice, por tanto, no se sostendrán. Quiero que veas, los impíos, también hay verbos activos aquí, no se sostienen en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos, no pueden estar en la congregación de los justos. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos. Lo que está diciendo es que cuando dice conoce, es que Él cuida. Él está revisando constantemente.
Yo como papá camino con mis hijas, durante la semana salgo y hago una caminata larga de varios kilómetros diario. Y voy con ellas, y hay una en particular de mis hijas que es un poquito descuidada para caminar. Y en esta semana, uno de los días, contabilicé las veces que estuvo a punto de tropezarse. Y conté 9 veces que casi se tropieza en una caminata. Y yo le iba viendo, le digo, hija, tienes que caminar acá de este lado. Hija, tienes que pisar bien con tu talón. Hija, tienes que abrir más el compás de tu paso. Hija, debes abrocharte bien las cintas. Hija, y mis recomendaciones es estar cuidando su camino. Mi trabajo es estar revisando por dónde va caminando. Hija, no te subas en ese montículo de tierra. Hija, ten cuidado que ahí hay una suciedad de perrito, de animal. Hija, ven para acá porque ahí viene un auto. Y mi trabajo es estar cuidando su caminar. Cuando veo este pasaje, yo recuerdo este momento que yo vivo con mis hijas como padre. Es un momento que ustedes como padres, los que son padres, han vivido con sus hijos, donde han estado revisando cómo van caminando y ustedes van previendo el peligro futuro, están revisando y ¿sabes qué? Ahí hay peligro, no voy a pasar por ahí. Me ha pasado que voy pasando y de repente a la distancia veo unos perros que están bravos al fondo y entonces le digo a mi familia, ¿saben qué? Vamos a detenernos, vámonos por otro camino porque allá parece que soltaron unos perros y allá hay peligro. Es mi trabajo como papá estar revisando dónde van caminando y ir adelante revisando y previendo el peligro para protección de ellos. Lo que dice la Escritura es que el Señor conoce, el Señor revisa, el Señor cuida el camino de los suyos. El Señor va y atiende perfectamente el camino de los justos. Dice, el camino de los impíos va a perecer. El caminar de los impíos va a desaparecer, se va a frustrar, no va a lograr su cometido y al final de cuentas dice, va a morir. A mi padre le gusta mucho plantar árboles. Hace unos días me dijo, tengo un árbol que no ha dado hoja verde, está triste el árbol, no sé qué tiene. Así que mi padre pidió por ahí un consejo de una persona que siembra y esta persona le dijo, muy fácil. Saque el árbol y plántelo en otro lugar más profundo. Otra persona le dijo, ¿sabe qué? Simplemente saque el árbol y hay que moverlo, gírelo porque tal vez las raíces están con algo duro. Entonces a lo mejor escarbe un poquito y vuélvalo a sembrar ahí mismo. Y fue lo que hizo mi padre. Dice mi padre, yo desarraigué ese árbol, entonces con mucho cuidado lo coloqué y trabajé la tierra, volví a sembrarlo y ahora el árbol ha reverdecido. Cuando lo visité hace no mucho tiempo me dice, ven, quiero que veas este árbol, ya agarró vida y el árbol ya estaba verde. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él nos planta, pero no solamente nos planta y nos deja ahí a la deriva y a la casualidad. El Señor nos planta y el Señor nos cuida. Y va a venir en nuestro caminar la enfermedad. Van a venir tiempos difíciles como el que vivimos ahora. Va a venir problemas económicos. Van a venir problemas en el matrimonio. Vamos a tener problemas con nuestros hijos. Pero el Señor promete que Él va a cuidar el camino de los justos. La pregunta es, ¿eres tú un árbol que ha sido sembrado por Dios? ¿Eres tú un árbol que ha sido plantado por Dios de una forma firme? ¿O eres alguien que está simplemente emulando ser un árbol? Hay una marca de jugos aquí en México que usa como logotipo un árbol grandote, frutal. Y en una ocasión estaba yo en una tienda y vi ese árbol, a una persona, era una botarga de árbol, vestido de árbol y estaba promocionando la marca de jugos y cuando está caminando está con la forma del árbol y entonces una de mis hijas, me acuerdo que me dice, mira papá, es el árbol, y dije, sí, es un árbol, es una botarga de árbol. Pero tú lo veías y me acuerdo que mi hija me dijo lo siguiente, cuando lo vio dijo, papá, claro que no, se ve bien chafota, me dijo, se ve bien falso. Ese árbol se ve bien chafa, me dijo, es puro plástico, se ve mediocre. Yo le dije, pues sí. Así que avanzamos. Mi hija pudo distinguir entre que era un árbol falso totalmente, siendo ella muy pequeñita,
porque ella conocía los árboles verdaderos. En nuestras vidas nosotros podemos emular ser un árbol, una botarga de árbol, pero el Señor es el que planta nuestras vidas y nosotros somos los que somos arraigados en Él, somos nutridos por Él, y entonces hay evidencias de que estamos en Él. Fruto, firmeza, dice el versículo 3 al final, todo lo que hace prospera, el Señor le prospera, el Señor está con Él. Dice, pero no así los impíos. Tú puedes fingir, puedes emular, te puedes vestir de un árbol, puedes ponerte algunos frutos y tratar de imitar frutos. La verdad de las cosas es que dice la Escritura, los pecadores no se sostienen en la congregación de los justos. No hay manera. Yo te quiero preguntar este día, y con esto yo quiero concluir. ¿Eres tú alguien que ha sido plantado junto a corrientes de aguas? ¿Eres tú alguien que ha sido realmente labrado y plantado intencionalmente en unidad a Cristo? Entonces, ¿dónde está tu fruto? Entonces, ¿por qué no te deleitas en la palabra? Entonces, ¿por qué no estás meditando de día y de noche en ella? Entonces, ¿por qué no estás firme? ¿Por qué no eres constante en el Señor? Entonces, ¿por qué no se nota que vas en un camino de santidad, prosperando, avanzando a la medida del varón perfecto? Entonces, ¿por qué no prosperas? Yo te quiero invitar el día de hoy a que oremos juntos. Vamos a pedirle a Dios, que Él nos ayude. Vamos a pedirle que Él nos ayude a ser plantados en Él. Si tú no conoces a Cristo, o si tú emulas conocer a Cristo, el llamado de Dios para tu vida es: ven a Él. Pídele al Señor: Señor, yo quiero estar junto a las corrientes del agua. Dile al Señor: Señor, yo quiero, como la mujer samaritana, ser saciado, ser saciada con esa agua viva. Dice la Biblia que salta para vida eterna. Como decía Jesús, el que bebe de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te pregunto, ¿estás plantado o plantada en el Señor? Y si no es así, hoy dile al Señor: Señor de toda misericordia, sálvame. Tómame en tus manos, plántame en ti. Quiero que la Biblia sea mi deleite, quiero tener fruto, quiero prosperar, quiero permanecer, no marchitarme. Quiero estar firmemente plantado junto a corrientes de agua. Ya no quiero estar en las sillas, ya no quiero andar, ni quiero estar detenido en el camino de los pecadores. Ya no quiero estar lejos de ti, sino quiero estar en la congregación de los justos. Quiero que mi camino sea guardado por ti, Señor, porque voy a un camino de muerte. Y amado hermano y hermana que me escuchas, yo te digo el día de hoy, si tú has sido plantado en el Señor, no te desanimes. No sé si tienes más problemas de los que ya todos tenemos ahora con esto de la pandemia y la cuarentena y esto. Yo les digo algo: no te desanimes, no te desanimes. Estamos en el Señor, somos del Señor, y Él ha prometido que Él va a cuidar nuestro camino. Él ha prometido que Él va a estar conociendo el camino de los justos. Él lleva nuestros pasos, Él cuida nuestros pasos, y eso es suficiente. Aliéntate en el Señor en esta hora. Vamos a orar todos juntos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Es aliento de vida para nosotros este primer salmo, Señor, y este primer salmo prepara nuestros corazones para poder entrar a una vida de adoración con el resto de los salmos. Qué sabio eres, Señor, que este primer salmo se coloca justo aquí para asegurarse que los que sigan adorando o sigan dirigiéndose a ti en alabanza sean personas que verdaderamente tengan un deleite en tu palabra, en ti. Sean personas que permanecen en ti, que son personas que han sido labradas por ti, que han sido sembradas por ti, plantadas intencionalmente con toda firmeza. Señor, yo te ruego, Dios, por aquellas personas que no te conocen,
aquellas personas que emulan ser árboles, aquellos que están escondidos en árboles, que se suben a árboles, Señor, para buscarte. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Dales el don del arrepentimiento, Señor. Pon en ellos convicción de pecado por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, y deposita en ellos fe para creer en ti, el único Rey y Señor Jesús, Salvador de todos aquellos que invocamos tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de aquellos, Señor, que me están escuchando. Dios, plántales junto a las corrientes de agua. Muéstrales tu camino, arraígales firmemente. Levántalos de esa silla, Señor, que avancen en ese camino. Señor, que caminen en el camino correcto, Dios, y no en el de los pecadores. Padre, y los que somos tuyos, yo te ruego que nos des aliento, que nos des ánimo, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Saber que tú cuidas nuestro camino, saber que hemos sido arraigados en ti. Como dice tu palabra, ¿qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el coronavirus, ni la cuarentena, ni la enfermedad, ni la crisis económica. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te adoramos y te bendecimos. Tú eres la fuente de vida que salta para vida eterna. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y espero que tengan un feliz Día del Padre y que tengan una semana muy bendecida. Esta es la Iglesia Fuente de Vida, el pastor Esteban Reyes. Nos vemos el próximo domingo.